Vamos a inclinar nuestro rostro, porque ahí, hermano, donde tú estás, como siempre te digo, ahí está la presencia del Señor. Ahí está. Cuando tú cierras tus ojos y Amén, abres tus Señor. labios invocando el nombre del Señor, Sí, Él está ahí con sus oídos atentos. Y cualquier cosa que tú le pidas, el Señor en su voluntad la va a realizar. Amén. Vamos a orarle. Bendito amén. Dios, Padre del Gloria cielo, Padre de la gloria, a ti, oh Jehová de los ejércitos, damos gloria, honra, alabanza, Señor. Abrimos nuestros labios hoy, en esta tarde, en este mismo día, Señor, para decirte que te amamos, Señor. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que has hecho, que estás haciendo y que continuarás haciendo en cada vida, Señor, en cada corazón, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu vida, por tu obra, por tu sacrificio, por estar en nuestros corazones, Señor Jesús. No tenemos más que decirte que te amamos, Señor, que gracias, Señor, de lo más íntimo de nuestro corazón. Estamos agradecidos, bendito Padre del cielo, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy, Padre, en ese momento, Señor, elevo mi oración a ti, bendito Padre, viendo el rostro de mis hermanos en esta pantalla, bendito Dios, Señor, sabiendo, bendito Padre, que te aman, amén. sabiendo que son temerosos de ti, Señor, sabiendo que invocan tu nombre, bendito Padre, todos los días, no solo cuando necesitan, sino todos los días invocan tu nombre para darte gracias, bendito Dios, Señor. Hoy quiero orarte por ellos, quiero interceder por ellos, Señor, como lo hago siempre, bendito Padre, rogándote, Señor, por favor, implorándote que extiendas tu mano, bendito Padre, así como extendiste tu mano, Señor, para sanar, bendito Padre. Siempre, Señor, las has extendido. Así lo hagas hoy, Señor. Por favor, mira a mis hermanos, cuyos hermanos están en necesidad, quienes hermanos tienen dolencias en su cuerpo, bendito Dios del cielo, Señor. Intercedo por los enfermos, Señor. Tu palabra me enseña que debo de orar por los enfermos, Señor. Y hoy oro a ti, bendito Padre Celestial, por los enfermos, Señor. Y si tú me pides que yo ore por ellos, es porque tú, Señor, vas a orar, Señor del cielo y de la gloria, porque sé que tú te vas a glorificar, Padre Celestial, en mis hermanos, los que tienen esa necesidad, Señor. Y no solo por los que tienen enfermedad corporal, Señor, sino en su alma, en su corazón, Señor, los que tienen enfermedades, los que están quebrantados, bendito Dios, Señor. Yo te ruego, bendito Padre, por ellos, Señor, por los que oran por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por toda su familia, Señor, aún como los que son como Jot y oran por sus amigos, Señor. También intercedo por ellos para que tú, Señor de los cielos, oiga, Señor, escuche sus oraciones, bendito Padre Celestial. También oro a ti, Señor, por aquellos que tienen necesidades, bendito Padre Celestial. Te ruego, Señor, que tú seas abriendo, Señor, puertas de empleo, Señor del cielo y de la gloria, Señor. Cuando a Egipto lo atacaron las plagas, Señor, al pueblo donde, en el lugar donde habitaba tu pueblo, Señor bendito, en Gosén, Señor, allí no llegó ninguna plaga, Señor, sino que tú los cubriste, bendito Padre. Y no importa que en este momento nuestro país o el mundo esté pasando, Señor, por necesidad, bendito Padre Celestial, que hablan de que cada día hay miles de desempleados, Señor. Yo sé que eso no tocará a tus hijos, bendito Dios. Amén, Yo sé que Señor. tú Amén. abrirás, Señor del cielo, puertas de empleo, bendito Dios, Señor. Tú llevarás la bendición a cada familia, a cada hogar, bendito Dios, Señor de los cielos. Yo sé que tú obrarás en Por los favor, negocios de mis hermanos, ponte Señor. Aquellos que tienen negocios, bendito socorro. Padre, se verá tu bendición. Así como el pueblo de Egipto se dio Los que cuenta que tienen las plagas no problemas en tocaban los al pueblo huesos, de Señor, Israel, así el mundo que se dará busquen cuenta socorro. cómo se van a levantar de nuevo mis hermanos, Señor, en sus Amén. negocios. Cuando abran sus Sí, puertas, papito serán santo. Sí, bendecidos, Señor. Señor. Entrará mucha gente a comprarles, Dios de los cielos, porque yo sé, Señor, que tú estás con nosotros, Señor bendito. Y si tú estás con nosotros, Señor, habrá bendición, bendito Padre Celestial, porque donde está tu presencia, Señor, hay sanidad, Señor. Hay prosperidad, bendito Padre. Hay paz, hay gozo, hay amor, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy desde ya, Señor, de antemano por las cosas grandes y maravillosas que tú harás, Señor,
en nuestras vidas, Señor bendito, mañana, la otra semana, el otro mes, Sí, el otro Señor. año. Gracias, Señor, porque esto que estamos viviendo algún día será historia, Señor, y serán recuerdos, bendito Padre, donde daremos testimonio que tú no nos abandonaste, sino que tú estuviste con nosotros todos los días, dándonos consuelo, dándonos de ti, Señor, abriendo puertas de provisión, Señor de los cielos, sanando, haciendo milagros como los que has hecho, porque doy testimonio, Señor, que he escuchado y he visto, Señor, con mis ojos, Señor, que has hecho cosas grandes y maravillosas en estos tiempos, bendito Padre. Gracias te Amén, doy, Señor. Dios de los Amén. cielos y de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a ese Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor, te alabamos. Tú eres digno de ser alabado y de ser honrado, bendito Dios, Señor. Vamos a decirle que Él es nuestro Rey. Vamos a decirle que el Señor es mi Rey. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Qué hermosa melodía, ¿no? Qué Amén. hermoso Amén. canto, ¿no? El Señor es mi Rey, mi todo. ¿Sí lo puedes decir con tus labios? Qué Amén. bueno, qué alegría. Vamos a decirle a nuestro hermano Pedro que haga una oración por el mensaje, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que esta tarde esa palabra que trae el Señor a través de nuestro hermano sea de gran bendición y fortaleza Amén. para nosotros. Amén. Amén. Por favor. Señor, nuevamente damos a ti gloria, honra, alabanza, Señor, por darnos esta oportunidad nuevamente de acercarnos a tu trono, Señor, de saber, Señor, que traes mensajes, Señor, de aliento, mensaje de poder, Señor, porque ese evangelio, Señor, tu palabra lo describe, Señor, con poder para nosotros, Padre, porque trae salvación, porque trae, Señor, Padre, corrección, porque siempre quiere guiarnos, Padre bueno, Señor, porque siempre quiere ser nuestra lumbrera, Señor bendito, en los tiempos de oscuridad. Por eso, Señor, gracias por permitirnos, Padre, deleitarnos en esa palabra, mi Señor. Gracias, Señor, porque queremos obedecerla, agradecer, Señor bendito, porque tú cumples las promesas, Señor, y nos das ánimo, Señor. Así que no perderemos más tiempo, Padre, porque necesitamos corregir, Señor, nuestra conducta, Señor. Y para eso, Señor, tendremos que seguir esos mandamientos que tú tienes en ella, mi Señor. Por eso, Padre, gracias. Gracias por lo que nos traes, Padre, para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Que nada nos distraiga, Señor. Que mantengamos esa reverencia, esa quietud, Señor. Porque es estar en tu casa, es estar en tu iglesia, Padre. Y tú quieres lo mejor, Padre. Un buen comportamiento de parte, Padre, de cada uno de tus hijos, Padre. Por eso, Señor, gracias. Muchas gracias por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, les decía bienvenidos, hermanos. Qué bueno que podamos tener este tiempo en la tarde. Ya en la mañana disfrutamos de que el Señor nos hable, que podamos escudriñar esa palabra. Y pues hoy en la tarde, pues el propósito es que el Señor nos deje algo que practicar. Y en esta tarde, pues vamos a hablar algo que a veces, o en su gran mayoría, todos decimos que no lo tenemos, pero de una manera u otra se mueve en nuestra vida. Se mueve a nuestro alrededor, se mueve en medio de la sociedad, se mueve aún en medio de la iglesia, ¿sí? Y se mueve en nuestra manera personal. Hace 8 días, ¿se acuerdan hace 8 días de qué hablamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿De qué hablamos? El hermano Álvaro sí se acuerda de qué hablamos, ¿cierto? Bueno, hablamos de adulterar, ¿sí? No adulterar la palabra, o sea, tener esa palabra pura, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de algo que se asocia mucho con esta parte. Vamos a hablar en la mañana hablamos de escapar, ¿sí? De tener un plan de escape, ¿sí? El gran escape. Y en esta tarde vamos a hablar de escapar de la codicia. Vamos a hablar de la codicia. Algo sutil, algo que aparentemente o que nosotros lo negamos tenerlo,
pero se mueve nuestra vida. Y como va en contra del pensamiento de Dios, entonces cuando obra en nuestras vidas, sucede que empezamos a apartarnos, a separarnos y hasta perdemos la comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, y por ende pues lo perdemos con la iglesia y lo perdemos con los hermanos, ¿sí? Y para nosotros no es nuevo que en muchos espacios en la vida de algunos hermanos que conocimos, que conocemos a través de la historia de la iglesia, se apartaron porque buscaron eso, porque anhelaron el poder, porque anhelaron un bienestar, porque anhelaron las posesiones, ¿sí? Y a nosotros también nos puede suceder esta parte. Creo que en este tiempo de pandemia, de aislamiento, descubrimos un poco de eso. ¿Cuánto podemos depender de Dios? ¿Cuánto creemos que dependemos de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros sabemos hacer? ¿Sí? ¿Cuánto estamos seguros que la provisión al hogar es Dios el que la da, no nosotros, en nuestras fuerzas? ¿Perfecto? Entonces, vamos a estar hablando, de pronto vamos a encontrar, porque creo que la palabra de Dios tiene una amplia gama de versos para tocar este tema, pero realmente las veces que los toca la palabra de Dios, no los toca de una manera agradable, sino que los toca como una reprensión. ¿Perfecto? Entonces, de pronto no van a ser palabras tan agradables a nuestro oído, pero nos hacen falta que las sepamos y que las escuchemos. Ya tuvimos la primera porción que nos compartió el hermano Pedro, Lucas, el capítulo 12, el verso 5, donde el Señor le habla acerca de que nosotros nos debemos guardar de toda avaricia. Debemos guardarnos de toda avaricia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste la abundancia, no consiste la vida del hombre, en la abundancia de los bienes que posee, dice la palabra de Dios. Y yo los voy a invitar a que me acompañen en la primera carta de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, el capítulo 6. El capítulo 6, y vamos a leer el verso 10. ¿Sí? Verso 10, ¿sí? Hay una voz que casi no escuchamos porque yo sé que siempre está en nuestras reuniones, pero nunca la tenemos tan visible. Entonces vamos a pedirle a la hermana Emilce Durán. Ábranos su micrófono, hermana, y compártanos este verso. ¿Sí? Ahí. Primera de Timoteo, pastor. Perfecto. Ok, señora. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 10. 6:10 dice, pasa a todos, hermanos. Pasa, hermanito. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, perfecto. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Porque ahora que está diciéndole Pablo a Timoteo le dice, raíz de todos los males es ¿qué? Amor al dinero. El amor al dinero, el cual, ¿sí? El cual, que hay una parte en la palabra de Dios que dice que el dinero ayuda, ¿sí? Ayuda, el dinero ayuda y no podemos negar esa parte. Pero aquí se está especificando que el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, nos dice esta palabra. Perfecto. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos. Vamos a meter un poquito de pronto de rapidez, pero para que usted de pronto se inste a estudiar, a escudriñar, y se va a dar cuenta lo amplio y lo complicado que ha sido este tema a través de la palabra de Dios, donde muchos, aunque tuvieron el respaldo, recibieron de la misericordia de Dios, pero por su codicia, se apartaron de la fe, perdieron la comunión con Dios. ¿Perfecto? Entonces, es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. La primera parte es que vamos a descubrir ese término codicia, de dónde proviene. Y dice, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la palabra codicia proviene del latín avarus, ¿sí? Proviene del latín avarus, ¿sí? No alvarus, sino avarus. Avarus, ¿sí? Del latín avarus, ¿sí? Que quiere decir ansiar.
Y dice, es el deseo desordenado y excesivo de obtener fama o gloria o bienes materiales o de acaparar y atesorar riquezas. ¿Sí? Esa es esa parte. El deseo desordenado es la codicia. El deseo desordenado y excesivo de obtener fama o gloria, bienes materiales o de acaparar y atesorar riquezas. ¿Sí? Algunos sinónimos de la codicia está la ambición, la avaricia, el afán, el anhelo, el ansia, que es lo que han sentido muchos en este tiempo, ansiedad porque no pueden hacer, porque no pueden tener, o porque están teniendo, entonces no importa que sacrifiquemos nuestra salud o la relación de familia, pero estamos satisfaciendo esa ansiedad, ¿sí? Y esa también se junta a algo que se llama el apetito, ¿sí? El apetito, cuando nosotros estamos deseosos de una manera desordenada de adquirir, es más, a veces hasta de comer, de tener provisión. Esa es lo que maneja esta palabra codicia. ¿Perfecto? Listo, ¿sí? El significado esencial dice, su especial mal consiste en conseguir y mantener dinero, bienes, propiedades, fama, con el solo propósito de vivir para ellos. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, consiste en conseguir y mantener dinero, bienes, propiedades, fama, con el solo propósito de vivir para ellos. ¿Perfecto? Ese es el significado de esta palabra. ¿Sí? Duro, ¿no? Es un término duro para la vida del ser humano. ¿Sí? Y de pronto es lo que nos identifica. ¿Sí? En la mañana hablábamos de las ciudades, de los lugares de refugio, y se hablaba de una parte accidental y de una parte intencional, ¿sí? Y nosotros poseemos esta codicia de pronto en las dos formas. En algunos es accidental, o sea, simplemente se va dando como una forma, pero en otros se vuelve un estilo o una forma de vivir. ¿Perfecto? Y vamos a descubrir cómo, ¿sí? Aunque de acuerdo a la palabra de Dios, pues vamos a entender que estas cosas no son valoradas, ¿sí? Estos sentimientos, esta forma, no son instrumentos o medios que Dios da para que tengamos una vida normal, ¿sí? O que sirvan en gran manera solo para suplir las necesidades del ser humano, ¿sí? En este exceso, ¿sí? Con esta manera desordenada, en la palabra de Dios el Señor lo dicta como un pecado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a través del deseo que tenemos nosotros a veces de obtener riquezas, en una manera desmedida, ¿sí? Vamos a llamarlo de una manera ilegal, fuera de la norma de Dios. A eso se le llama pecado. ¿Por qué? Porque detrás de eso se cometen otros pecados o se llevan a otras faltas. Un ejemplo, lleva a mentir, ¿sí? Lleva a robar, lleva a sobornar, lleva a adulterar, a falsificar, dice la palabra de Dios, a retener salarios, ¿sí? A promover la violencia. La codicia puede llevar hasta a matar, en los deseos desordenados, ¿sí? A arriesgar las vidas de uno mismo y de otras personas, ¿sí? Nos puede llevar a tener un comercio ilícito o negocios ilícitos, ¿sí? Y aún más, entre los cristianos, de una manera visible, se ha llevado a que empecemos a comercializar con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Dice, torciendo y acomodando la palabra de Dios a nuestros propios intereses, a lo que lleva a la persona que está allí enfrente, que Dios coloca para una dirección, y simplemente se empiezan a mover en deseos, en intereses que van a llevar a muchos al error. ¿Perfecto? ¿Sí? Voy a invitarles a que me acompañen en la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos a ver muchos versículos, entonces le pido que usted esté atento ahí a su Biblia para que me pueda ayudar en esto, ¿sí? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver los versos 1 al 3. Si en su Biblia ahí hay un título, hermano, dice los falsos profetas y los falsos maestros, ¿sí?
dice en esta versión, ¿perfecto? ¿Sí? Dice el verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y hace 8 días, hablando del tema de adulterar, también leímos algunos versos donde se nos hacía el tener cuidado en eso, que habían falsos profetas, que habían falsos maestros, ¿perfecto? Dice, entre el pueblo. Como habrá, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que ¿qué harán? Introducirán, ¿sí? Eso se llama una manera sutil, ¿perfecto? ¿Sí? La serpiente se va moviendo sigilosamente para encontrar a su presa, ¿perfecto? ¿Sí? El león, el tigre, se agazapan sutilmente dentro de la vegetación para caerle a su presa, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, esta parte dice que introducirán encubiertamente, ¿perfecto? ¿Sí? O sea, de una manera sutil, herejías destructoras, ¿sí? Palabras falsas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Perfecto? Les dije que no iban a ser palabras buenas, bonitas, ¿perfecto? Pero son palabras que son verdad, ¿sí? ¿Sí? Y muchos, dice el verso 2, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se introdujeron sutilmente, ¿sí? Estas enseñanzas, esas cositas que uno puede llamar pequeñitas, que aparentemente no son dañinas, pero se fueron metiendo ahí. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Hasta el punto de qué? De que destruyeron, dañaron, ¿sí? Y se cambió ese camino de la verdad y fue blasfemado. Dice el verso 3, y por avaricia, ¿sí? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Perfecto? No con palabra de verdad, ¿sí? No con palabra que es palabra de Dios, sino que van a venir ¿con qué? Con palabras fingidas, con falsos proyectos, con falsas cosas de Dios. Ahí entran aquellos que dicen, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo que, y empiezan a encaminar a la iglesia, empiezan a encaminar a los hijos de Dios a cosas que van en contra de lo que es el propósito de Dios. ¿Perfecto? Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, dice esta versión de la Reina Valera, dice, ya de largo tiempo, la condenación, ¿qué pasa? No se tarda. No se tarda, no se demora, ¿perfecto? Y su perdición no se duerme, ¿sí? Eso es lo que nos habla el apóstol, ¿perfecto? Mirando en esta, cómo la codicia, ¿sí? Se va metiendo sutilmente, va manejando la vida y aún se están metiendo dentro de la vida de iglesia, ¿perfecto? Entre los hermanos, entre las iglesias, entre los lugares de adoración. Bueno, en sí, hermanos, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Porque para que no lo malentendamos, el deseo de superación, de querer vivir bien, de mejorar en todo aspecto, por medio de un ingreso, es legítimo y tenemos que reconocer que es necesario. Perfecto, la misma palabra de Dios nos dice, el que no trabaja, ¿qué pasa? No come. ¿Qué quiere decir? Que Dios utiliza personas, ¿sí? Imperfectas, pero les anima, ¿sí? Y les orienta a que deben ser productivas, ¿perfecto? A que deben producir un fruto, ¿sí? Y Él va a añadir a ese fruto, ¿perfecto? Entonces, nosotros como seres humanos en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos nosotros los responsables de nuestro hogar, los varones responsables de su hogar, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, tener una labor, ¿perfecto? Es más, en el pueblo judío, para el niño, para el jovencito, la obligación del padre era enseñarle una profesión, ¿perfecto? Tenemos el ejemplo de Jesús, que adquirió la profesión de su padre terrenal y tenía la profesión ¿de qué? De carpintero, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque José en un momento lo cogió pequeñito y le empezó a enseñar una labor, ¿perfecto? Y mirando, ahí sí como dicen, metiéndonos en esta vida de Jesús, por un buen tiempo Jesús trabajó la carpintería, fue el sostén allí en la familia, ¿sí? En un momento ya no estaba José, entonces Jesús era el responsable del hogar y tenía una profesión, ¿perfecto?
¿Para qué trabajaba? Para tener sustento, para recibir una provisión. ¿Para qué trabajamos nosotros, hermanos? Para tener una provisión, para poder cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Perfecto? ¿Sí? Dios bendice, pero nosotros tenemos que estar haciendo nuestra labor. Y Dios añade, dice que vamos a ver el fruto de nuestras manos. ¿Perfecto? Entonces, las bendiciones, el alimento, el pago de la luz, del arriendo, no proviene del cielo. Eso proviene de lo que nosotros laboramos en la dirección y en el privilegio que Dios nos da. Dios nos da la salud, Dios nos permite desarrollar. Bueno, entonces es un deseo legítimo y es necesario, ¿sí? Lo que no es legítimo ni es bueno es cuando este deseo se convierte en un Dios, ¿correcto? O se convierte en un incentivo para nuestra conservación, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y empezamos a retener riquezas, ¿sí? A esto es lo que la palabra de Dios le llama pecado o una mala acción, ¿sí? Cuando empezamos a adquirir, a acaparar, a tener, ¿sí? A desear, ¿sí? Cuando deseamos, les decía anoche a los hermanos, cuando nosotros queremos quitarle de ese tiempo de Dios, ¿sí? Para hacer nuestras cosas, para privilegiarnos nosotros, para hacer como a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a meter, así como dice el apóstol Pedro, se introduce, ¿sí? De manera sutil en nuestra vida. Perfecto, ¿sí? Esa es esta parte de la codicia. Bueno, ¿sí? La codicia es tan común, hermanos, que lo sabemos y lo tenemos ya claro, que es lo que domina el mundo en este tiempo, ¿sí? Existen muchos ejemplos, podemos contar muchas historias acerca de los momentos o las personas donde la codicia actuó. Pero a mí me llamó la atención una historia, un cuento infantil, ¿sí? Es solo un cuento, pero pues lo voy a traer a colación, ¿sí? Y es la historia de un rey griego, ¿sí? Que es un cuento, no es verdad, ¿sí? Este cuento infantil se llama El Rey Midas, ¿sí? No sé cuántos conocen la historia del Rey Midas, ¿sí? Pero cuenta esta historia, el escritor de este cuento nos lleva a un lugar donde había un rey que tenía todo. Tenía oro, tenía propiedades, tenía súbditos, todo lo que él quería lo tenía, ¿sí? Pero resulta que en un momento apareció un hombre y le dijo que él le podía conceder un deseo, ¿sí? Dijo, te voy a conceder un deseo, dime qué deseo quieres. Entonces él dijo que él quería más riquezas, que él quería que todo fuera oro. Entonces le concedió que todo lo que él tocara se iba a convertir en oro. Perfecto, ¿sí? Pero miren qué situación, hermano, porque al principio fue muy rico porque dice que este rey, todo lo que tocaba, entonces tocaba las fuentes y se convertían en fuentes de oro. Perfecto, ¿sí? Pero a la hora de comer, tocaba la comida y se convertía en oro, ¿sí? Entonces, la manzana de oro, el pan de oro, perfecto. Y no podía comer nada. Iba a tomar el agua y no podía porque todo se convertía en oro. Perfecto. Tanto así que dice la historia que él tenía una hija a la cual quería mucho, ¿sí? Que se llama Caléndula, ¿sí? Entonces dice que en un momento él la fue a abrazar y se convirtió en una estatua de oro, ¿sí? Y él se empezó a dar cuenta que de nada servía que todo lo que tuviera alrededor fuera de oro, si él no podía disfrutar de nada, ni siquiera de su familia, de su hija, del alimento, de todas las riquezas que tenía, porque toda la gente se empezó a alejar de él. ¿Por qué? Porque si él se acercaba a alguien, entonces se iba a convertir en oro, ¿sí? Y nosotros pensaríamos y diríamos, qué chévere que nosotros pudiéramos, todo lo que toquemos se vuelva oro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí mismo traemos harta madera y la volvemos oro, ¿sí? Pero es todo lo que tocamos, ¿sí? Ahí está la codicia, hermanos, ¿sí? Que todo no es dinero, todo no es acaparar, ese no es el todo, lo dice Lucas, ¿no? Dice, ese no es el todo el bien del ser humano, del hombre, ¿sí? No son sus posesiones, ¿perfecto? Entonces, esta historia, hermanos, aunque es un cuento infantil, nos lleva a reflexionar un poquito en este tiempo. ¿Cuánto de pronto nosotros nos hemos desviado o hemos puesto, más bien, hemos puesto nuestros ojos en preocuparnos por el dinero, preocuparnos por la parte material, y hemos despreciado el tener la parte de la familia, hemos despreciado la parte de relacionarnos, ¿sí? Hay personas que no tienen tiempo para compartir con su familia. ¿Por qué? Porque están haciendo dinero, ¿sí?
porque entre comillas dicen, porque necesitamos progresar, ¿sí? Y sí necesitamos progresar, ¿sí? Pero no en una medida desordenada y extrema, como nos decía la parte del significado de la codicia. ¿Perfecto? ¿Sí? Y nos falta, hermanos, es buscar a ese Cristo, ¿sí? A ese Cristo que siempre está a nuestro lado. Esa gracia de Dios que está en nosotros. Y que antes que nosotros busquemos el resplandor de un dinero o el resplandor de la fama, ¿sí? O el tener muchas propiedades para ser reconocidos, o generar riquezas para crear en otras personas la cercanía, debemos buscar a ese Cristo que dice, el final de la palabra en el Antiguo Testamento dice que os nacerá el sol de justicia. ¿Perfecto? Y es lo que necesitamos que nazca en nosotros, hermanos. Que nazca ese Cristo que es el sol de justicia. ¿Perfecto? Que nazca en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Él sea el que estamos deseando, ¿sí? Que se mantenga allí. ¿Perfecto? Y a través de ese sol de justicia, de ese Cristo, vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 4 de Mateo. Yo quiero que me acompañen allí un momentico, hermanos, por favor, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 4 de Mateo. Y allí está hablando de algo particular. Está hablando de la tentación de Jesús. ¿Perfecto? Sí, la tentación de Jesús. Sí. Y vamos a tocar los aspectos en los que Jesús fue tentado. Y vamos a descubrir que la mayor tentación que sufrió Jesús fue acerca de la codicia. ¿Sí? Y tengamos en cuenta esto, hermanos. El enemigo, el diablo, Satanás, ¿sí? Como usted lo llama, pues, ¿sí? Se mete sutilmente, ¿sí? Perfecto. A veces con la misma palabra de Dios se mete este enemigo, ¿sí? Recordemos a Adán y a Eva, ¿sí? Con que Dios te dijo que, ¿sí? Y lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ahí surge el deseo del ser humano de ser como Dios, ¿sí? Pero no como Dios para imitarle en su misericordia, en su bondad, sino ser Dios para tener esa adoración. Y eso es lo que el enemigo buscó y por eso dice la palabra de Dios que fue arrojado de allí de los cielos. ¿Por qué? Porque codició esa adoración, porque codició ese lugar de Dios. ¿Perfecto? Entonces vamos a ver la primera parte de esta porción, ¿sí? En el capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús, nuestro Salvador, después de haber orado, haber ayunado durante 40 días y 40 noches, llegó un momento cuando iba a empezar su ministerio y fue tentado por el diablo, ¿sí? Y en estas ocasiones en que fue tentado, vamos a ver que se relaciona con lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿sí? Jesús tenía que tomar su decisión. Y solo había una manera de la que la podía hacer, ¿sí? Y vamos a tomar ese ejemplo en Jesús. Vamos a ver el versículo 3, Mateo 4, versículo 3, ¿sí? Dice, bueno, que Jesús oró, ayunó durante 40 días, 40 noches, y después de ese ayuno, pues, ¿qué pasa? Tuvo hambre, ¿sí? Oye, que el enemigo no vino antes, ¿sí? El enemigo viene en el momento adecuado, ¿sí? El enemigo viene cuando usted tiene la necesidad, cuando usted simplemente da el lado a algo. Dice que Eva vio el fruto agradable, ¿sí? Entonces ahí es donde entra a trabajar el enemigo. ¿Perfecto? ¿Sí? Y el verso 3 dice, ¿sí? Dice, y vino a él el tentador, ¿sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Perfecto? ¿Sí? Y vamos a ver esa frase. Convierte estas piedras en pan, le dice el enemigo a Jesús, ¿sí? ¿Qué simboliza el pan, hermanos? El sustento, el alimento, ¿cierto? ¿Sí? Eso simboliza el pan, ¿sí? La provisión, ¿sí? El hombre que sale de su hogar, entonces dice, me voy a conseguir el pan, ¿sí?
Perfecto. No necesariamente que se vaya a la panadería, sino que va a realizar una labor, ¿sí? A conseguir para el sustento. Perfecto. ¿Sí? El campesino araba la tierra, ¿para qué? Para que la tierra diera fruto. Y ese era el pan, esa era la provisión. ¿Sí? Nosotros ahora en este tiempo salimos a los lugares de trabajo. El hermano Elber se va a su empresa, allí donde trabaja, el hermano John Madrid, el hermano John Ángel, ¿sí? Los hermanos salen, ¿y qué pasa? Van a sus lugares de trabajo, ¿para qué? Para conseguir el pan, para trabajar en pro de ese pan, en pro de esa provisión, ¿sí? Entonces es el sustento, es lo que nos es común, ¿sí? Perfecto. Pero también es algo en lo que el enemigo busca para que en el hombre se despierte el apetito o la necesidad o la codicia, ¿sí? De tener las cosas materiales, ¿sí? Y esta, hermanos, cuando surge en el ser humano, este es un hambre que nunca se sacia, ¿sí? Cuando nosotros como seres humanos, ojo a esto, hermanos, cuando nosotros como seres humanos, ¿sí? Empezamos a colocar en nuestro corazón el deseo de adquirir, de tener, no por la necesidad, sino por acaparar, por tener, entonces empieza a surgir un problema en nosotros, ¿sí? Les voy a citar unas palabras de un hombre que se llamaba Juan Calvino. Me parecieron interesantes para este tema. Dice, tenemos una vorágine, ¿sí? Es decir, tenemos una mezcla, tenemos una reunión de muchas cosas, tenemos un torbellino en nuestra vida de la codicia, que nos tragaríamos la tierra entera, dice Juan Calvino, dice, nos tragaríamos la tierra entera. Y si una persona tiene muchas riquezas, muchos viñedos, muchos prados y posesiones, todo ello no es suficiente. Por esto, Dios tendría que crear mundos nuevos si quisiera satisfacernos. ¿Perfecto? Son unas palabras de Juan Calvino, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para la satisfacción del ser humano que anda en la codicia, no hay nada suficiente. No hay nada suficiente. La palabra de Dios nos habla en el contexto siguiente del versículo que tuvimos de Lucas, nos cuenta una parábola donde dice que había un hombre, ¿sí? Que adquirió unas tierras, que dio una cosecha, y entonces él no pensó en compartir, no pensó en llevar esa bendición, sino que simplemente dijo, y ahora tengo que agrandar mis graneros, tengo que hacer un depósito mayor. Perfecto. Y eso somos nosotros, hermanos, los seres humanos, ¿sí? A diferencia de Jesús, nosotros nos dejamos tentar, ¿sí? Yo viví un tiempo de eso, hermanos, ¿sí? Lo puedo decir, y le doy gracias a Dios porque sí sé que el trabajo fue duro, ¿sí? El trabajo de Dios en mi vida para que me hiciera entender algunas cosas, pero nosotros, hermanos, sutilmente nos dejamos llevar, ¿sí? Porque hay personas que nos dicen que nosotros somos los eficientes, ¿sí? Solo tú puedes hacer este trabajo, ¿sí? Te dicen allá en el lugar donde tú trabajas, donde tú estás, dicen, nadie puede hacer tu trabajo, ¿sí? Pero en reconocimiento a eso, te vamos a dar más dinero, ¿sí? Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar el tiempo que tienes para tu Dios, ¿sí? Y tienes que traerlo y ponerlo a disposición aquí, ¿sí? Eso en pocas palabras es lo que nos pasa, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El dinero nos hace pensar en el progreso, ¿sí? El progreso nos hace pensar en el bienestar, y el bienestar nos lleva a pensar en la familia, ¿sí? Pero realmente nada de eso es lo que nos importa. Lo que pasa es que en nosotros está la codicia, en el querer más, en el acaparar. Y tomamos el tiempo de Dios, tomamos lo que Dios nos regala, ¿sí? Dios divide nuestro tiempo, el trabajo, la familia y el descanso. Y nosotros empezamos primero a robar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque codiciamos hacer. Entonces, no importa que yo no esté en la casa, no importa. De todas maneras, en la familia, ¿qué ven? Ven el producto del dinero, ¿sí? Ven el buen televisor gigante, ven los lujos, ¿sí? Pero no ven al papá, a los hijos, no ven al esposo, las esposas, ¿sí? ¿Qué ven? El dinero, ¿sí? Perfecto. Esa es la manera sutil, perfecto, ¿sí? Y este enemigo se le metió a Jesús de esa manera sutil. Le dijo, ¿tienes hambre? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Perfecto, ¿sí? Pero Jesús tenía la respuesta adecuada. Y no era una filosofía, no era una ideología. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perfecto.
pero esa palabra tiene que ser vida para nosotros. Entonces, si esa palabra dice que tú tienes que descansar, que tienes que dedicar tiempo a tu familia y que tienes que trabajar, tienes que hacer las 3 cosas, ¿perfecto? Pero ninguna va a desplazar a la otra, ¿sí? No tienes que trabajar intensamente para que tu familia esté bien, no. Tienes que hacer tu labor normal y Dios te va a bendecir, ¿perfecto? Tú solo tienes que ser honrado en tu trabajo. Tienes que trabajar a satisfacción, dice la palabra de Dios, para Dios y no para los hombres. ¿Perfecto? ¿Sí? Y Jesús lo dejó muy claro. Dijo, no, no, no. Muy bonito, muy rico, pero no. ¿Sí? Yo soy, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. No tendrá hambre, ¿qué quiere decir? No tendrá necesidad de cosas materiales, sino necesidad de cosas espirituales. Y el que en mí cree, dice el Señor Jesús, no tendrá sed. ¿Qué quiere decir sed? No tendrá necesidad de saciar en otra parte diferente a Él. No tendrá necesidad de pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano se desvía ahí en sus deseos, en su ansia de satisfacer su hambre. ¿Sí? Su deseo de dinero, su deseo de posesiones, su deseo de mujeres, su deseo de fama, de reconocimiento. ¿Perfecto? Y entonces el enemigo atacó a Jesús en esta parte. Su necesidad. ¿Perfecto? ¿Sí? Y nosotros creo que hemos escuchado alguna vez esta frase, ¿no? ¿Sí? Yo por mis hijos hago lo que sea. ¿Sí? Alguna vez escuché una persona decir, si tengo que robar, robo. Pero mi familia no va a aguantar hambre. ¿Perfecto? Y eso es una mentira, hermanos. ¿Sí? Si usted es una persona que está tomada de Dios, que está obediente en esa palabra y que vive conforme y de acuerdo a los propósitos de Dios, Dios cada día va a proveer lo que usted necesita. Y creo que lo hemos comprobado en este tiempo. ¿Sí? Vamos para 6 meses, hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque no he sabido de alguien que se haya acostado sin comer. ¿Sí? A no ser que sea por dieta. ¿Sí? Pero por necesidad, creo que ningún hermano de la iglesia, sus familias se han tenido que acostar sin comer, ¿sí? Al contrario, creo que se han tenido que acostar para no comer más, ¿sí? Bueno, entonces, Dios provee, hermanos, Dios satisface lo que nosotros necesitamos, ¿perfecto? ¿Sí? Mientras estamos dirigidos por Él y por su palabra, ¿perfecto? ¿Sí? Esa parte, hermanos, se llama el camino del despojo o el camino del desprendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es contrario a la codicia, ¿sí? Lo que Jesús crea en nosotros es contrario. Entonces, nosotros no nos apegamos a las cosas de este mundo. ¿Por qué a las personas les duele? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Por qué las personas sufren tanto? O sea, ¿por qué les da tanto temor morir? ¿Sí? Porque tienen que dejar sus posesiones, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces duele porque van a dejar la casa, porque van a dejar el dinero, porque es que todavía no he conocido tal lugar o porque es que todavía me falta hacer muchas cosas. ¿Perfecto? Y no, hermanos, yo creo que Dios nos da el tiempo adecuado. ¿Sí? Por algo el apóstol dice, pues para mí el morir es ganancia. ¿Sí? Por eso la frase dice, descansa en paz. ¿Sí? ¿Perfecto? Es eso, es estar soportando nuestra vida en Cristo. ¿Perfecto? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el que ama su vida, ¿qué hará? La perderá, ¿sí? El que ama su vida, la perderá, ¿sí? Pero el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna, dice el apóstol Juan, ¿sí? En su evangelio, ¿perfecto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos perder nuestra vida, entregársela a Cristo, y no va a ser perdida, porque la vamos a ganar para eternidad, ¿sí? Entonces, cuando usted, hermano, esté sintiendo en su corazón, esté sintiendo en su vida que usted está haciendo más, que usted está queriendo ser como Dios en su hogar, en su trabajo, en sus relaciones, va a descubrir que necesita descansar en Cristo. ¿Perfecto? Que necesita poner todos sus asuntos en las manos de Dios. ¿Sí? Perfecto. Señor, yo me siento capacitado para trabajar, ¿sí? Pero si hoy no puedo realizar esa labor, no es por pereza, ¿sí? No es por negligencia, simplemente es porque se ha presentado una situación. Entonces, ¿quién va a estar a cargo? Dios, porque por eso Él es todopoderoso, ¿sí? Y nosotros seguimos siendo esos seres imperfectos. ¿Amén? Perfecto. Vamos a ir a la segunda parte. Segunda parte, ¿sí? Dice, a ver si lo encuentro.
Dice el verso 5, ¿sí? Jesús contrastó con la palabra esta tentación del enemigo. Entonces viene el verso 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Perfecto? Y aquí vamos a encontrar esa segunda tentación, hermanos. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Perfecto? Dice que lo llevó al lugar más alto, ¿sí? Lo llevó allá a la ciudad santa. Lo colocó allí en el alto, me imagino, haciendo referencia a eso, allí en el pináculo del templo, ¿sí? Y le dijo, lánzate, ¿sí? Porque como tú eres el Hijo de Dios, entonces vendrán, ¿sí? Entonces esa palabra que hay, mire que el enemigo conoce la palabra, ¿sí? De pronto hay cosas que nosotros no sabemos, pero el enemigo sí las conoce bien, ¿sí? Le dijo, y vendrán sobre ti, vendrán y te protegerán, ¿perfecto? ¿Sí? Otra forma del enemigo tentarnos en meter la codicia en nuestra vida, ¿perfecto? ¿Sí? El reconocimiento, el que nosotros somos, que nosotros sí podemos, ¿perfecto? Y es algo, hermanos, que se ha metido en las iglesias cristianas en estos tiempos, ¿sí? El hacer pensar que el cristiano está puesto para tener riquezas, que nosotros no estamos adorando a un Dios, sino que estamos invirtiendo en una pirámide, ¿sí? Estamos invirtiendo en una creencia, en el que si tú le das a Dios, Dios te va a dar más. Si tú le das 1000, Él te va a dar 1.000.000. Y si tú le das 1.000.000, Él te va a dar 10. Y si tú le das 10, Él te va a dar 100, ¿sí? Y entonces pensamos que estamos haciendo un negocio, ¿sí? Y resulta que esa no es la fe, hermanos. Ese no es Dios. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita esa parte, ¿sí? Dios necesita nuestro corazón. ¿Perfecto? Pero hay seres humanos que creen que sí y se dejan engañar. Acuérdense en lo que nos dijo Pedro, se van introduciendo, ¿sí? Encubiertamente, ¿sí? Y lo que el enemigo le está diciendo a Jesús es, si eres el Hijo de Dios, pues demuéstralo, ¿sí? A ver, cae desde arriba, métete al bajo, al mundo de abajo, ¿sí? Y como eres el Hijo de Dios, nada te pasará. No vas a correr peligro, no vas a perder tu investidura, ¿sí? Tú eres inmune, tienes que confiar en ti mismo. Demuestra a los demás que tú eres lo que dices que eres y que puedes hacer lo que dice esa palabra que puedes hacer. Así que pasa, vas a tener el prestigio, vas a tener el reconocimiento, ¿sí? Y van a confiar más en ti. ¿Perfecto? Y eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Ah, usted no toma porque es cristiano o porque le da miedo tomar, ¿sí? Le da miedo tomar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno que dice, no, a mí no me, yo me puedo tomar, yo soy libre, ¿sí? Y amanece en el bar. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque simplemente creemos que todo lo podemos, que nosotros somos autosuficientes, ¿perfecto? Que Dios nos dio un poder para, ¿sí? Y no es así. ¿Listo? No es esa parte, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios habla de unos que dice, y dice, habla de ellos, dice, amadores de sí mismos, ¿sí? Vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿perfecto? Esos hombres que dicen, yo con mi esfuerzo hice, ¿sí? Dios no puede hacer esto sin mí, ¿perfecto? Hay hombres que Dios colocó en lugares y estos hombres se enaltecieron en esos lugares y dicen, para Dios es un privilegio que me utilice, ¿sí? Y Dios dijo que yo soy el que voy a hacer, ¿perfecto? ¿Sí? Y no es esa parte, hermanos. Dios usa al que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿perfecto? Y dice esta palabra que Él saca de lo más vil, ¿sí? Que Él toma de lo que Él quiere y lo transforma, ¿perfecto? Entonces no podemos dejar meter este pensamiento en nosotros, ¿sí? Nosotros como cristianos no somos superiores a nadie, dice el apóstol Pablo, y tengan cuidado de no sentirse en más de lo que realmente son, ¿perfecto? ¿Sí? Tengamos cuidado en eso, ¿sí? Porque Dios nos hace sus hijos para que nosotros estemos por ahí, como dicen los chinos, chicaneando, ¿sí? No, Dios nos hace hijos suyos para que nosotros compartamos de esa verdad, para que nosotros andemos en esa humildad y en esa sencillez en la que andaba Jesús. ¿Perfecto? ¿Sí? Porque lo contrario que pasa nos va a llevar a la soberbia, a la vanagloria se llama, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer nuestro ego.
para simplemente recibir nosotros lo que nosotros queremos, ¿sí? Y así es el hombre en este tiempo. El hombre, me refiero al ser humano, hombre y mujer, que están llenos de ambiciones, de intereses personales y buscan su propia gloria, ¿sí? Pero Jesús dijo algo importante, hermano. Les voy a invitar que vayamos a esta parte. Ahí estamos cerquita, Mateo 16. Muévase un momentico ahí donde estamos. Mateo capítulo 16. Y vamos a ver el verso 24. ¿Sí? Mateo 16, 24. ¿Sí? Le voy a pedir al hermano Freddy que nos ayude con esta lectura. ¿Listo, hermano? Abra su micrófono, hermano. Paz, Ahí, hermano. paz, hermano. Mateo Mateo 16, capítulo 24. 16, verso 24. Dice la palabra de Dios. Sí. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Ok, perfecto. ¿Sí? Si alguno quiere ser discípulo, ¿qué? Cargue su Cargue su cruz. cruz. Pero dice, niéguese. ¿Sí? Dice, esta versión dice, niéguese a sí mismo. ¿Perfecto? ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Niéguese a sus pasiones, a sus deseos, a los sueños mal habidos, a los anhelos con intereses personales, a los intereses en la riqueza, en el abarcar, en el tener la avaricia, en las preocupaciones y las distracciones de este mundo. Cuando haga eso, tome su cruz y sígame. ¿Perfecto? ¿Sí? Por lo tanto, el camino del cristiano, del cristianismo, no es un camino fácil, hermanos, no es un camino como nos lo quieren presentar ahora, ¿sí? De amor, de gozo. Entonces, el cristiano en este tiempo disfruta el tiempo de Jesús, pero después de la cruz, ¿sí? Con ese Jesús allí en gloria, ese que está allí en el cielo, ¿sí? Pero no quiere vivir la parte de la cruz, ¿sí? No quiere vivir la parte del sacrificio, ¿sí? Es esa parte, ¿sí? El enemigo le está diciendo a Jesús, simplemente sáltate esta parte, haz esto y tendrás el reconocimiento, tendrás el poder, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Jesús, el Cristo, ¿sí? Negarse a sí mismo, hermanos, es el camino seguro al desprendimiento, a garantizar el que seguimos a Jesús sin nada que nos estorbe. Y Cristo Jesús allana, hermanos, mantiene el camino, ¿sí? Lo mantiene abriendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa comunión y esa vida en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos ese camino en oración, cuando tenemos ese camino en ayuno, cuando abrimos nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios, cuando nos despojamos de todas esas inmundicias que traíamos del mundo y nos ponemos ese vestido, esa ropa limpia que el Señor nos da en nuestros pensamientos, nuestras palabras, ¿perfecto? No cuando andamos porque, miren esta parte, hermanos, el Señor Jesús le habló a aquellos que eran expertos en la palabra y les dijo hipócritas, ¿sí? Fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, la sabían al derecho y al revés. Sabían todos los sistemas teológicos, sabían todas las cosas. Pero ¿qué pasaba? Que no vivían a la manera de esa palabra. Antes, al contrario, oprimían a otros. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, Dios nos está llamando, hermanos, en esta tarde a que nosotros no seamos tal cuales a esos. ¿Perfecto? Que no seamos de esa línea, sino que seamos esos cristianos transparentes, esos cristianos auténticos. Que sí, hermanos, cada día vamos a tener necesidades, sí, tenemos cosas que transformar, sí, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Lo vimos hoy en la mañana, Pablo decía en la palabra que leíamos, decía, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, para que dejemos de vivir hipócritamente, para que dejemos de vivir con una vida de apariencia, donde llegamos a la iglesia y aparentamos ser los super cristianos, ¿sí? Todo lo hacemos bien, todos somos, pero cuando salimos de ahí, ¿qué pasa? Nos transformamos, ¿sí? Se nos sale el uniforme interior que tenemos, ¿sí? Los propios héroes, ¿sí? Y empezamos y seguimos viviendo a nuestra manera, ¿sí?
Entonces, el Señor está hablando de esta parte diciendo nada, ¿sí? El enemigo le citó la palabra, ¿sí? Pero Jesús le dijo, ah, perfecto dices, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Y una manera, hermanos, de nosotros desviarnos de este camino que el Señor nos ha colocado, de querer saltarnos la cruz, de querer no hacer las cosas en sacrificio, de no tener el desprendimiento y la sencillez como hijos de Dios, quiere decir que vamos a empezar a tentar a Dios, ¿sí? Empezamos a hacer cosas que no son las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Perfecto? Entonces, está esa segunda parte. Vamos a ir a la tercera parte, ¿sí? Dice el verso 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Perfecto? ¿Sí? Todo esto te daré si postrado me adorares. Perfecto. Miren que el enemigo es mentiroso y se cree las mentiras. ¿Perfecto? ¿Sí? Porque él está dando a Jesús algo que no le pertenece. ¿Sí? Está diciendo, te voy a dar todo. Y resulta que eso no es del enemigo. Él simplemente usurpó, tomó lo que no era de él. ¿Sí? Y eso está haciendo con la vida de los seres humanos. Está usurpando, está tomando lo que no es de él. Está queriendo dañar la imagen de los hijos de Dios. ¿Perfecto? Y en algunas oportunidades nosotros como hijos de Dios permitimos que el enemigo triunfe en esas áreas. ¿Por qué? Porque nos desentendemos de nuestro comportamiento y no nos damos cuenta que con eso Dios no se goza con nosotros, Dios no se alegra con nosotros. ¿Perfecto? Entonces tenemos que manejar esta parte, ¿sí? La codicia por lo material, la ambición del poder lleva al pecado, ¿sí? Al Señor no le agrada esto, es una idolatría. Dice, el enemigo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Perfecto? ¿Sí? Ese es el máximo nivel de codicia del hombre, ¿sí? La satisfacción, el tener todo lo que se anhela, ¿sí? La gloria, el reconocimiento. Les decía hoy en la mañana, el ser humano en este tiempo, ¿qué busca? El reconocimiento, ¿sí? Estamos colocando toda nuestra vida en una red social, ¿sí? Antes manejábamos algo que se llamaba nuestra privacidad, ¿perfecto? Y hasta surgió un dicho popular que decía, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué quería decir eso? Los asuntos de la familia se tratan en la familia, ¿perfecto? Pero ahora, en este mundo de hedonismo, de placeres, de buscar, de conseguir aprobación, entonces estamos, creo que se llama así, estamos posteando toda nuestra vida en las redes sociales, ¿perfecto? Entonces estamos colocando qué nos estamos comiendo, a dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, estamos entrando, estamos saliendo, nos estamos sentando, ya nos vamos a acostar, ya nos dormimos, ya nos levantamos, ¿sí? Ya salimos del supermercado, ya volvimos del supermercado, compramos las papas así, compramos el pan así, ¿perfecto? ¿Sí? Miren mi esposo cómo me dejó, ¿sí? Miren mis hijos cómo viven, todo lo estamos, ¿qué? Para buscar una aprobación, ¿sí? Y estamos mostrando, ¿sí? Porque eso es lo que se hace en las redes, estamos mostrando lo bueno, ¿sí? Estamos mostrando lo que la gente quiere ver, ¿sí? Para que la gente nos envidie, ¿sí? Entonces estamos mostrando el superlugar a donde vamos, estamos mostrando el supercarro en el que andamos, estamos mostrando el supermercado a donde vamos, que es el de lujo, que es el de, ¿sí? Perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos el reconocimiento, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo está trabajando con Jesús, ¿perfecto? ¿Sí? Recordamos Génesis 3:5, dijo la serpiente a Adán y Eva, le dijo, y serán como Dios, ¿sí? Y es lo que el ser humano quiere ser como Dios, ¿perfecto? ¿Sí? O sea, no estamos buscando la parte de Dios, ¿sí? Estamos buscando la parte que le gusta al mundo, ¿sí? ¿Perfecto? Vamos a los mejores lugares, usamos la mejor ropa, ¿sí? ¿Perfecto? Pero ese lo vamos a mirar si nos alcanza el tiempo ahora más adelante, ¿perfecto? ¿Sí? En esta tentación, el diablo llevó a Jesús, lo quiso llevar al pecado de la idolatría, ¿perfecto? A que lo adoraran a él, pero no por lo que su padre lo había enviado, sino por lo que él supuestamente como ser humano podía hacer, ¿sí? Perfecto. Tengo una nota aquí que tomé de un libro, dice, así como en el principio Satanás quiso ser semejante a Dios, por esto fue arrojado del cielo, ahora quiere usurpar el culto y adoración que se celebra a Dios.
Es una espantosa tentación, dice el escritor de esta porción. Dice, empieza por la codicia y acaba por la idolatría. Porque el avaro solo adora el oro y las riquezas que son el Dios de su corazón. Después, la altura se ve bien lo que es el mundo y toda la gloria que con el mundo ha de perecer. Apresurándose el diablo a llevar a los hombres a los lugares más altos, porque de allí, ¿qué pasa? Los va a precipitar para que caigan con más facilidad. ¿Perfecto? Y podemos ver, hermanos, eso lo podemos entender como aquellas personas que se meten en la fama, en el reconocimiento, y suben, y suben, y suben, y suben, y suben. Pero en un momento, ¿qué pasa? Sus hogares, sus familias, sus hijos, su forma de vida, todo empieza a descender, ¿sí? Hasta que en el fin de sus días, ¿qué pasa? Viven en la miseria, terminan en lo peor. ¿Por qué? Porque simplemente se dejaron engañar por el enemigo. ¿Perfecto? Cayeron y quedaron allí, ¿sí? Cuando yo toco estas cosas, recuerdo mucho a un hombre, no, la verdad no me acuerdo cómo se llama el hombre, era un mafioso aquí de Colombia, pero dice que él tenía cualquier cantidad de dinero, o sea, tenía una cantidad de dinero, ¿sí? Y cuando la policía, cuando la Dijín lo atrapó en un lugar, lo atrapó en un potrero por allá en un bosque, durmiendo debajo de 2 tejas, ¿sí? Donde no tenía nada que comer, ¿sí? Mal vestido, cansado, debajo de 2 tejas, literalmente, hermanos, porque colocó 2 tejas como haciendo una casita y ahí se metió para esconderse. Y allí lo encontró la Dijín, ¿sí? Con todo el dinero que tenía, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Que ese dinero era dinero mal habido, era fama mal trabajada, era reconocimiento de acuerdo a matar, a robar, a mentir. ¿Perfecto? ¿Sí? Y entonces el enemigo lo puso arriba en un momento, pero ¿qué pasó? Que en el fin de sus días estaba abajo. Y eso nos hace acordar de ese hijo pródigo, que teniendo todo en la casa de su padre, por su orgullo, quiso ir a probar el mundo, a conocer. Y resultó en un lugar donde quería comer la comida de los cerdos, pero ni eso podía comer. ¿Sí? Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos, cuando mete el deseo, la codicia en nosotros. ¿Perfecto? Entonces cuidémonos de este mal, cuidémonos de este pecado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 8, para que usted lo mire, hermano, ahí. Voy a correr aquí un poquito. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Perfecto? Y también dice la palabra de Dios, dice, él es mentiroso y es padre de la mentira. Nada de lo que el enemigo nos pueda decir es verdad. Siempre se va a introducir, como lo leímos en el principio, se va a introducir de una manera sutil en nuestra vida, haciéndonos creer que él quiere el bienestar, pero realmente lo que nos ofrece no es nada de bienestar, es algo que es pasajero, ¿sí? El pueblo de Israel también lo vivió, hermanos, vivió su tiempo de codicia, ¿sí? Vivió su tiempo de deseos fuera del orden de Dios, y entonces cuando ya vieron que Moisés no venía, entonces no pensaron en Dios, sino que pensaron en ellos y le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro, haznos un Dios para que nosotros lo sigamos. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos codiciaban eso, el tener a alguien delante de ellos, que les produjera, que fuera de ellos, el que tuvieran que adorar. ¿Perfecto? Igual pasó con Nabucodonosor, este rey que Dios utilizó también, pero en un momento, ¿qué pasó? Dio una orden, ¿sí? Si usted lo puede leer allí en Daniel, hermano, en el capítulo 3, dice que ordenó a todos que se postrasen y adoraran la estatua de oro de él, que él había erigido, que él había levantado, ¿sí? Pero el que no se postrara, el que no lo adorara, sería echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. ¿Perfecto? ¿Sí? Este hombre, ¿qué hizo? Se sintió arriba, 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 ¿sí? Y después de la historia, si usted la lee, hermano, ¿qué pasó con él? Bajó, 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 bajó. ¿Perfecto? Y Dios todavía se mantiene como Dios. ¿Sí ven, hermanos? Esa es la diferencia. Lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues sigamos el ejemplo de Cristo. Él venció en estas tentaciones, ¿sí? Aparentemente sencillas, aparentemente buenas, buenos propósitos, pero lo del enemigo nunca va a ser bueno. Siempre va a tener la trampa, ¿sí? Siempre va a tener el lazo que nos ata ahí. ¿Perfecto? Entonces siempre tenemos que estar pensando en esa palabra, lo que Dios nos dice, ¿sí? Dice la primera carta a los Corintios,
el capítulo 6, el verso 10, dice, los avaros y los idólatras, ¿qué pasará? No heredarán ese reino, hermanos, ¿sí? Entonces, lo que usted se mueva en codicia, lo que usted se mueva en exceso, en extremo, que está fuera de Dios, no le va a ser de bendición, hermano. Usted puede ver algo pasajero, usted puede ver un fruto pasajero, ¿sí? Ahora, voy a tomar 6 minuticos aquí, ¿sí? Perfecto. Y vamos a ver, para finalizar, cuáles son los promotores de esa codicia. ¿Cómo se mueve ahora en este tiempo? ¿Sí? Porque usted puede decir, bueno, a mí el enemigo no me va a tomar ahí, me va a subir a un monte y me va a mostrar, no. ¿Sí? Pero le voy a meter un poquito en la manera como el enemigo se mueve en estos tiempos para con nosotros. ¿Perfecto? ¿Sí? La primera parte que se mueve se llama la sociedad de consumo. ¿Sí? La civilización de consumo en la que vivimos. ¿Sí? ¿Qué hace? Nos fomenta la codicia a través de la publicidad o los medios de comunicación. El que usted quiera, hermano. La radio, la televisión, la prensa, la publicidad. ¿Perfecto? ¿Sí? Y hace que usted necesite cosas que no necesita. Cosas que a usted realmente no le sirven. ¿Sí? Que no son su prioridad, que no son su necesidad. ¿Perfecto? Pero ¿qué hace la publicidad? Le hace sentir que usted las necesita. Que usted sin eso que le está ofreciendo, usted es menos. ¿Sí? Perfecto. Siempre me acuerdo de esta propaganda, creo que es del BBVA. ¿Sí? Usted está uga uga. Perfecto. Usted está uga uga porque usted no está de acuerdo a lo que dice la sociedad de consumo. Perfecto. Entonces usted tiene que tener, ¿sí? Tiene que tener su celular última moda, tiene que tener la ropa de acuerdo al artista, de acuerdo a lo que la sociedad le dice. Perfecto. Si usted usa los pantalones que venden en San Victorino, hermano, usted está fuera de línea. ¿Sí? O sea, usted se está desperdiciando. ¿Sí? Si usted tiene los zapaticos que hace el hermano Freddy, hermano, ahí ya perdió. ¿Sí? Porque no, esos no son. ¿Sí? O sea, igual le sirven para caminar, hermano, pero con las Nike usted camina como que levita un poquito. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que le dice, la civilización, el tiempo de consumo, hermanos. ¿Sí? Perfecto. O sea, ¿usted cómo se le ocurre, hermano, en este tiempo tener un televisor gordito? ¿Sí? No, hermano, usted tiene que tener su televisor plano, ¿sí? Sí, es que vi el televisor allá donde la hermana Emilce, y dije, ese televisor no debe estar ahí, hermana Emilce, ¿sí? O sea, usted debe tener uno grande, ¿sí? Perfecto. No, hermanos, ese es simple consumismo. Eso no hace parte de nuestra vida, ¿perfecto? Esa es la manera en que el enemigo está trabajando en nuestra vida, ¿perfecto? Eso en una forma, ¿sí? La manipulación se llama la manipulación psicológica de los medios de comunicación que nos impulsan a la avaricia, ¿sí? Nos proponen prestigio, nos proponen poder, ¿sí? Entonces, tenemos que tener determinada marca, ¿sí? Hermano, usted no puede ir al supermercado de la esquina a comprar el arroz doña Juanita. No, hermanos, porque ese arroz no sirve, ese arroz no crece, ¿sí? El que crece es el arroz caro, el que venden en Carulla, ese sí alimenta, ¿sí? No, hermanos, ¿sí? Es el mismo arroz, solo que tiene otro empaque diferente, ¿perfecto? ¿Sí? Pero el consumo hace que sea así, ¿perfecto? Les decía el otro día, ¿sí? Antes tomábamos la leche, ¿sí? Llegaba el hombre de la cantina y nos venía la leche de la cantina, ¿sí? Y era la leche de la vaca. Ahora resulta que usted va al supermercado y encuentra 15 divisiones de leche, ¿sí? Para que usted, de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Pero es la necesidad que creó la sociedad en usted, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces usted tiene que, si usted quiere mantener la línea, entonces tiene que consumir la leche semidescremada, o la descremada, o la deslactosada, o la semidescremada deslactosada, o la leche de almendras, ¿sí? O, hermanos, eso es consumo. Toda esta parte es consumo, ¿perfecto? ¿Sí? Es la parte que nos está presentando, ¿sí? Usted tiene que ir al mejor restaurante, ¿sí? Usted no puede salir allá a la esquina a comerse la mazorca sentado en el andén. No, hermano, usted tiene que ir al buen lugar donde le sirvan la mazorca en un platico, ¿sí? Adornadito, con una matica, ¿sí? Eso es caché, hermanos, eso sí, eso es lo que nos merecemos los hijos de Dios, ¿perfecto? Y es lo que la sociedad nos está diciendo, ¿sí? O sea, usted no puede ir allá a Villeta, como hace la hermana Marina Fernández. Usted no puede ir a Villeta, a la casa de su hijo, a pasar allá las vacaciones. No, hermanos, usted tiene que ir a un club de Miami,
¿sí? O sea, si nosotros somos hijos de Dios, decía un pastor, si nosotros somos hijos de Dios y vamos a vivir en un lugar donde las calles son de oro, entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con la riqueza, ¿sí? Entonces ya tenemos que usar la mejor ropa, tenemos que estar en los mejores lugares. Y no, hermanos, eso se llama consumismo, eso se llama llevarlo a la codicia, a la idolatría, ¿perfecto? La segunda parte que vemos que es natural, ¿sí? Pero que cuando se da un mal manejo, póngale atención a esto, hermano, para que después no estén por ahí, es que el hermano habla mucha carreta, ¿no? Estas son cosas, hermanos, que se dan de manera natural, ¿sí? Perfecto. Pero cuando el ser humano, el hombre y la mujer, lo manejan de una manera desproporcionada, acuérdense lo que hablamos de la codicia, del avarus, ¿sí? Es en manera desproporcionada y en extremo, ¿sí? O sea, ya se va a cosas, entonces están lo que llamamos los productos de consumo, las tarjetas de crédito y los préstamos bancarios, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que son otro instrumento de este consumismo que nos lleva a la codicia, ¿sí? Entonces, las personas simplemente se ponen a llevar más de lo que tienen, ¿perfecto? ¿Por qué? Porque este sistema le da esa proporción. Entonces, usted puede tener una tarjeta que tiene 12 millones de cupo, pero usted se ya gasta 800.000 pesos, se gana 800.000 pesos mensuales, ¿perfecto? ¿Sí? Pero esa es la satisfacción suya, ¿perfecto? Usted lo puede tener, hermano, pero usted la tiene que manejar con sabiduría, ¿perfecto? Tiene que saber de la finanza, hermano. Tiene que saber de la buena administración. Y Dios nos manda a ser buenos administradores. Si usted se toma un tiempo y mira la vida de José, si usted se toma un tiempo y mira la vida de David, si usted se toma un tiempo y mira la vida de Abraham, se va a dar cuenta que eran mayordomos de Dios, ¿sí? Que llevaban su vida en la mayordomía a Dios, ¿sí? Que trabajaban en una forma en que su parte financiera, su economía, se movía de acuerdo a los consejos de Dios, ¿perfecto? ¿Sí? Nosotros nos movemos de acuerdo a los consejos de nuestro corazón, ¿sí? ¿Perfecto? De acuerdo a nuestros deseos. Entonces, si lo tiene, cómprelo, hermano. O sea, si a usted le gusta, llévelo, ¿perfecto? Disfrútelo, ¿sí? Pero la palabra de Dios en Proverbios, ¿sí? Se lo voy a dejar ahí de notica, como dice el hermano Álvaro, si a usted le gusta escribir o tomar nota, hermano. Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es esclavo ¿de quién? Del que le presta, ¿perfecto? ¿Sí? Y se vuelve una esclavitud, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, es que este tiempo es tan difícil. Traspasar este tiempo de pandemia y de aislamiento es tan difícil, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta, por lo menos en nuestro país, que el problema no es que haya escasez de alimento como en Venezuela o en otros lugares como en Siria, ¿sí? Que no había literalmente nada que comer, entonces las personas tenían que salir de sus lugares para conseguir alimento en otras naciones, ¿perfecto? Pero aquí en esta tierra, hermano, usted sale al Fruver de la esquina y ¿qué encuentra? Alimento, hermano. Todos los días ve el camión descargando en el Fruver, ¿sí? Las naranjas, los plátanos, las verduras, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces no es el alimento, hermanos. Es la codicia del hombre el que lo ha llevado estos tiempos a la necesidad. ¿Por qué? Porque tiene que pagar deudas, porque tiene que pagar la tarjeta, porque tiene que pagar la compra que hizo de esto, de lo otro. Entonces el ser humano se mantiene cubriendo las deudas de su codicia. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ahora, por último, vienen los ídolos modernos. ¿Cuáles son los ídolos modernos? Los artistas, las personas que están en eminencia, ¿sí? Y nosotros queremos vivir como ellos. Queremos ser como ellos, ¿sí? Entonces utilizamos la ropa que usa el artista, ¿sí? La gorra que usa el artista, los zapatos que usa el artista, ¿sí? Queremos ir a los lugares donde está el artista, donde está el que tiene esa fama, ese reconocimiento que le ha sido dado por el enemigo, entonces en un momento no lo va a tener, ¿sí? Pero esa parte se ha vuelto así, hermanos. O sea, ya no somos nosotros, ya somos imitadores, ¿sí? Entonces queremos ser como esas personas, ¿sí? Ya no queremos ser como Jesús, sencillos, humildes, ¿no? Ahora queremos ser como esos artistas, ¿correcto? Como esos que están allí en eminencia, esos que tienen reconocimiento, esos que aparecen en las pantallas, ¿sí? Por eso el Señor colocó estas palabras en esta Biblia, hermanos. En Lucas, el capítulo 10, los versos 3 y 4. A ver si usted lo puede obtener ahí rápido, hermano. Lucas, capítulo 10, versos 3 y 4, ¿sí? Para que usted mire esta palabra, hermano. Versos 3 y 4, ¿sí? Dice, el verso 3 dice, id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos.
No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Perfecto? Ahí leí otra porcioncita más, hermanos, para que nos ubiquemos en esto, ¿sí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que cómo nos envía? ¿Como ovejas? ¿Como ovejas en qué? En medio de... ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque así vamos nosotros. Vamos como esas ovejas y vamos a un mundo que está lleno de lobos, que se quieren devorar los unos a los otros, dice Pablo, ¿sí? Que están peleando cada uno su espacio, un espacio donde no se respeta la autoridad, ¿sí? Donde los hijos ya no respetan a los padres, donde los padres, ¿qué pasa? Oprimen a los hijos, los esposos oprimen a las esposas humillan a los esposos, ¿perfecto? Esa es la sociedad donde estamos andando, ¿sí? Pero el Señor nos envía como ovejas, ¿sí? Con sencillez, ¿sí? Con misericordia, con amor. ¿Para qué? Para que nosotros influenciemos este mundo, hermanos, ¿sí? Y Él nos da un ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Para eso somos cristianos nosotros, hermanos, ¿sí? Deje de creer ese cuento, hermano, que nosotros somos cristianos para tener lo mejor, para vivir en los lujos. No, hermano, nosotros estamos en este mundo para tener lo que necesitamos porque Dios nos lo provee, ¿sí? Y en la manera que usted puede progresar por su trabajo legalmente, hermano, es una bendición. Y yo sé que muchos lo han podido hacer y lo hacen. Perfecto, tienen esa bendición de Dios, ¿sí? Y el principal motivo es para que nosotros compartamos de eso que tenemos, de ese Dios, perfecto, para que seamos siervos y para que reconozcamos que esa vida de Cristo se dio en rescate de nosotros, perfecto. ¿Cómo se dio? Conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, perfecto. Esa es la iglesia que Dios quiere, hermanos. Esos son los hijos que Dios ama. Esos son los hijos que Dios espera cada sábado para renovar sus fuerzas, porque durante la semana han estado peleando como ovejas en medio de esos lobos, en medio de esa codicia, en medio de esa avaricia, en medio de esas ansiedades, en medio de esos deseos, ¿perfecto? Y nos ha guardado. ¿Para qué? Para que nosotros marquemos esa diferencia, ¿perfecto? Para que seamos diferentes, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La avaricia, que es idolatría, dice Pablo a los colosenses, ¿sí? Perfecto. El apóstol Pedro dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, que es lo que vimos al principio. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ese no es el propósito de Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos a terminar ahí, hermanos, porque ya el tiempo nos quedan algunas cositas pendientes, pero si usted se mete en esa palabra, hermano, a mí me gustaría que usted mirara la vida de Salomón, hermanos, ¿sí? Que usted mirara, ese es un ejemplo, hermanos, de cómo el hombre de Dios, ¿sí? Se puede alejar de perder la bendición de Dios solo por la codicia, por sus deseos, ¿sí? En este caso de este varón, la riqueza y las mujeres, ¿perfecto? ¿Sí? También puede usted mirar, hermano, allí en su casa, le voy a dar así como algunas cosas para que usted mire. En Éxodo, el capítulo 20, verso 17, nos habla de la codicia, no codiciarás, el mandamiento que tenemos, ¿sí? La codicia produce guerras, hermanos, ¿sí? Dice, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen las necesidades de estar peleando, de estar combatiendo entre ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Porque codiciáis y no tenéis, porque cometéis homicidio, por eso combaten y hacen guerra, ¿sí? Por eso no tienen lo que piden, porque piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pedimos con codicia, ¿sí? Un ejemplo, hermano, esas personas que oran y que tienen suficiente, dicen, Señor, por favor, hermanos, por favor, oren para que tengamos más, ¿sí? Cuando realmente no hay necesidad. Cuando realmente lo que se necesita es compartir, es ser generosos, ¿perfecto? Entonces, hermanos, que Dios nos guíe, que Dios sea el que nos esté cada día enseñando con su palabra, ¿sí? La verdad les dije, este tema es muy extenso, ¿sí? El tiempo no nos da,
no nos ajusta para todo lo que podríamos mirar, pero pues por medio de este ejemplo de Cristo Jesús, seamos cuidadosos de cómo llevamos nuestra vida, cómo manejamos el lugar donde Dios nos ha colocado en su iglesia, cómo relacionamos nuestra vida con la relación que tenemos como hermanos, cuánto queremos o deseamos ser poder, cuándo deseamos humillar a nuestro hermano, a nuestra hermana, por lo que sabemos o por lo que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que ser atentos a eso, ¿sí? Y no permitamos que esos falsos maestros, esos falsos profetas vengan a meterse y se introduzcan sutilmente en nuestras vidas con pensamientos que no están de acuerdo a la palabra. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, introduzcámonos en esa palabra, hermanos, es la invitación en esta tarde para que podamos vivir tranquila y ordenadamente, dice la palabra. ¿Perfecto? Entonces, ¿les voy a invitar a que oremos, hermanos? Miren su rostro. Yo no sé, hermanos, si usted tiene algún viso de estas cosas que hemos visto. Hay algunas cosas sencillas, como cuando desplazamos a Dios por nuestras necesidades, por nuestros pensamientos, por nuestro deseo de placer. Cuando simplemente lo que cuentan son nuestros pensamientos, entonces yo lo hago a mi manera, ¿sí? Yo vivo esta palabra conforme yo quiero, no conforme ella me dice, y ahí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿perfecto? Pues incline su rostro un minuto allí, hermano, y usted mismo, hermano, haga una oración allí, preguntándole al Señor, así como lo hizo David. Señor, examínanos, Señor, y mira si hay en nosotros algo que esté creando en maldad, en codicia, en avaricia en nuestra vida. Señor, muéstranos si hay algo que está influyendo en mi vida y que me está apartando de ti. Y puede ser lo mismo que yo estoy haciendo en la iglesia. Puede ser esa labor que estoy tomando allí, esa manera como estoy leyendo la palabra, o la manera como estoy orando, o lo que estoy haciendo, y realmente no lleva el propósito tuyo, sino que lleva el propósito mío. ¿Sí? Y que así como Cristo Jesús, podamos tomar esa decisión, enfrentar al enemigo no con nuestras fuerzas, sino hacerlo como lo hizo el Señor Jesús, con la palabra. Y recordar que esa palabra es nuestra fuerza, que esa palabra es la que tiene el poder, porque esa palabra fue la que dio para la creación donde estamos. Y en ese poder de esa palabra podamos andar. Que seamos guiados por medio de ese Espíritu del Señor, en humildad, en sencillez. Y la humildad y la sencillez no quiere decir que andemos en pobreza, que andemos en miserableza, no. Que andemos en lo que Dios nos da, que es lo suficiente. Que progresamos, sí, pero somos progresados por Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no vamos a buscar las bendiciones, porque estas nos van a alcanzar a nosotros. Entonces, que seamos confiados en eso. Bendito Dios, amado Padre, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Una vez más, Señor, una semana más, el reconocimiento porque tú has sido bueno, Señor. Nosotros, Señor, realmente en este tiempo tenemos que reconocer que no somos nada, Señor. Que nuestra fragilidad en esta tierra es terrible, es tremenda. Que solo tú, Señor, puedes hacer las cosas que has hecho, Señor. Y que solo tú puedes mantener tu creación en la manera como la mantienes, Señor. A pesar de la corrupción, Señor, a pesar de la ambición del ser humano, tú, Señor, mantienes un equilibrio, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque no es como dicen algunos que tú ya no estás o que a ti se te olvidó, sino que al contrario, ahora estás más presente. Y ahora, Señor, nos estás mostrando por medio de tu verdad que lo que hablaban algunos, lo que hacían algunos, eran simples mentiras. Y que nosotros, gracias a ti, podemos andar en esta verdad, Señor. Que la podamos vivir, que la podamos llevar a cabo cada día de nuestra vida, Señor, porque entendemos que este es un trabajo diario, de hora a hora, Señor. Y aferrados a ti, Señor, y dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, podemos ir adelante, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Yo te doy gracias por las familias aquí representadas. Me alegra, Señor, poder ver algunas familias allí en su lugar, en su sala, Señor, compartiendo, los ancianos, los jóvenes, los adultos, los pequeños, Señor. Y ese es el propósito tuyo, Señor, que nosotros podamos estar a tus pies, que podamos tener de tu palabra, Señor. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, perdónanos. Tenemos que hacer esto, Señor. Te pedimos perdón. Si nuestra vida, Señor, hasta este momento
se ha movido en algo de codicia, Señor. Si hemos anhelado, Señor, si hemos deseado algo que está fuera del orden tuyo, Señor. Si en algún momento hemos sido llevados o hemos sido dirigidos a hacer algo que no está conforme a lo que dice tu palabra, Señor, solo para adquirir un beneficio, o para tener un placer, o para conseguir algo que nos es de nivel personal, Señor. Perdónanos, Señor. Imperfectos somos delante de ti, Señor. No nos podemos cansar de reconocerlo. Solo tú tienes la perfección. Solo tú tienes la gloria, Señor. Por eso nosotros hoy inclinamos nuestro rostro delante de ti, en señal de humildad, Señor, en reconocimiento de que tú eres nuestro Padre, que tú fuiste el que pagaste, Señor, por medio de Cristo Jesús, para que tuviéramos ese privilegio de hoy poder escudriñar tu palabra, de poder llamarnos hijos tuyos, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos obtenido de tu misericordia, Señor. Pero el propósito tuyo, Señor, es que disfrutemos de esa vida abundante que tú nos das en esta tierra, Señor. Que desde ya nos preparemos para estar allí en ese lugar que tú nos tienes preparado, Señor. Pero lo tenemos que hacer, Señor, conforme a tus normas, Señor. Sacrificio se necesita, Señor. Dijeron tus discípulos, palabra dura es esta. ¿Quién? Y entendemos que podemos hacerlo, Señor, en la dirección y en la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso, Señor, yo te pido que coloques de tu esfuerzo, Señor, de esa valentía en cada uno de mis hermanos, Señor. En esta semana que vamos a iniciar, Señor, hay muchas cosas que enfrentar. Hay necesidades que tenemos que llevar, Señor, con nuestra vida, con nuestra familia, Señor. Pero tú estás allí, Señor. Si tú con nosotros, Señor, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? No habrá situación, no habrá nada arriba, no habrá nada abajo ni a los lados, Señor, que nos pueda separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, nos afirmamos en ti. Nos aferramos a ti, Señor, y nos colocamos delante de ti para iniciar esta semana, Señor, pidiéndote que tú nos dirijas, Señor, que tú nos lleves, que como dice tu palabra, nos enseñes, nos corrijas, nos redargullas allí donde necesitemos, Señor. ¿Para qué? Para ir alcanzando esa perfección y esa estatura a la medida de ese Jesús el Cristo, que hoy nos dio el ejemplo de que sí lo podemos hacer, de que sí podemos vencer, de que sí podemos ganarle a esta sociedad y a este mundo conforme a tus propósitos, Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, nos dejamos en tus manos. Yo, Señor, en el privilegio que tú me das, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus familias, bendigo los que trabajan, Señor, los que tienen que ir a un lugar, a una empresa, a desarrollar una labor, Señor. A los que tienen sus negocios, Señor, que tú, Señor, los guardes. Líbralos de la codicia, Señor. Líbralos de la avaricia, Señor. Que ellos sean legales en sus trabajos, que sean honrados, Señor, y van a ver la bendición tuya, Padre Santo. A los que estamos en los hogares, Señor, a los que hacemos una labor de una u otra manera también, Señor, tú nos guardas. Coloca la salud allí en aquellas mujeres que están pendientes en sus hogares, en sus actividades, Señor. Coloca tu gracia y tu sabiduría para que enseñen a estos hijos, Señor, a vivir honrada y ordenadamente, Señor. A nosotros, Señor, también como hijos tuyos, a que reconozcamos que tú eres el que tiene el poder y la gloria, Señor. Que tú eres el que nos llevas en tu misericordia, Señor. Y que si por causa de esta fe que tenemos, no literalmente, pero sí en un ejemplo, Señor, tenemos que ser como ese Daniel, como estos muchachos allí, que prefirieron ser leales a ti e ir a ese horno, Señor, que nosotros también, como esas ovejas que estamos en medio del lobo, Señor, siempre mantengamos la lealtad a ti, Señor, porque tú eres nuestro dueño, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Por eso en esta tarde, Señor, nos dejamos delante de ti. No en méritos nuestros, Señor, porque no los tenemos, Señor. Simples siervos somos delante de ti, Padre. Pero sí lo podemos hacer en esos méritos de Cristo Jesús, el Salvador, el que se dio por nosotros y que nos permite este privilegio de este día sábado, de este tiempo de adoración, de poder escudriñar esta palabra y de poder llamarnos hijos tuyos. En ese Jesús el Cristo oramos, alabamos su nombre y te damos gracias. Amén, amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Paz a ustedes. Paz, El Señor hermano. les guarde y les bendiga en su amor. Bueno.